En la pantalla eran los ídolos intocables de España. Rostros amables, sonrisas perfectas y el cariño de todo un país entre los años 60 y 90. Pero cuando las cámaras se apagaban y la puerta de casa se cerraba, la realidad era una pesadilla oculta. Hoy destapamos los oscuros secretos de 10 estrellas nacionales que convirtieron la vida de sus esposas en un laberinto de lágrimas y un silencio desgarrador. ¿Adivinas qué querido galán de la época está en esta lista? Deja tu candidato en los comentarios. Suscríbete al canal y acompáñanos. José Sancho. Durante la década de los 70 y 80, pocos rostros eran tan queridos por el público como el suyo. Su legendario papel en la televisión lo catapultó a la fama absoluta y lo convirtió en el símbolo de la virilidad y el honor. Frente a las cámaras desprendía un carisma arrollador que conquistaba a multitudes y le aseguraba contratos inmensos. Parecía el hombre perfecto, un caballero de voz profunda y sonrisa seductora que encarnaba los valores más nobles de la sociedad de aquella época. Su sola presencia garantizaba audiencias millonarias y el favor de una prensa que lo trataba como a una figura intocable. Sin embargo, la realidad que se vivía tras las gruesas puertas de su hogar era francamente escalofriante. Su matrimonio con una de las cantantes más apasionadas y talentosas del país se formalizó en el año 1980. Lo que en las revistas de la época se vendía como un romance de cuento de hadas, pronto se transformó en una jaula de cristal. El aclamado héroe de ficción se quitaba la máscara al llegar a casa para mostrar un carácter dominante, autoritario y profundamente destructivo. En la intimidad, la artista comenzaba a perder paulatinamente su voz y su libertad más esencial. Las paredes de su residencia fueron testigos mudos de innumerables episodios de extrema dureza emocional y graves faltas de respeto continuadas. El actor ejercía un control férreo sobre la vida personal y profesional de su esposa, anulando poco a poco su brillante personalidad. Cada intento de ella por recuperar su independencia terminaba en humillaciones calculadas para quebrar su espíritu. Hubo momentos de separación y falsas promesas de cambio que llevaron a la pareja a pasar por el altar nuevamente en 1987. Pero el ciclo de sometimiento psicológico y castigo silencioso nunca se detuvo. La dinámica familiar se volvió aún más asfixiante tras una terrible tragedia personal en 1985, cuando la cantante perdió a su primera hija en un doloroso accidente. En lugar de encontrar consuelo y apoyo incondicional en su esposo, la artista se topó con un muro de incomprensión y nuevas tempestades domésticas. El dolor de una madre de luto fue utilizado para aislarla aún más del exterior. El entorno íntimo guardaba silencio por el inmenso poder del actor en la industria mientras ella soportaba este calvario creyendo que no tenía otra alternativa. Tuvieron que pasar demasiados años para que la verdad saliera finalmente a la luz pública. Cuando ella reunió el valor necesario y rompió su largo silencio ante la nación, el mito del gran actor se desmoronó de inmediato. El testimonio en televisión marcó un punto de inflexión en la sociedad española que descubrió con estupor que su querido ídolo era un tirano implacable. Su dura confesión no solo destapó las miserias de un hombre intocable, sino que ilustró perfectamente cómo el deslumbrante brillo de los focos puede llegar a ocultar la mayor oscuridad. Ángel Cristo. El rugido de las fieras y el estruendo de los incesantes aplausos marcaban el agitado ritmo de vida del domador más famoso de toda una época. Su enorme carpa era un imperio itinerante que recorría el país y su figura se erigía como el máximo referente del entretenimiento en vivo. Con el látigo en la mano proyectaba una imagen de valentía y poderío absoluto, dominando a los animales más peligrosos ante la atenta mirada de miles de espectadores fascinados. Parecía un hombre de acero completamente invencible, capaz de dominar el peligro constante con una simple orden y una postura firme sobre la arena. La historia de su vida dio un giro de película cuando en los años finales de la década de los 70 cruzó su camino con una de las actrices y musas más deslumbrantes de la nación. El esperado enlace matrimonial que se celebró en el vibrante año 1980 se convirtió de inmediato en el evento mediático por excelencia. Ella, impulsada por el amor, dejó de lado su próspera carrera en el cine para unirse a su espectáculo, deslumbrando a todos bajo la inmensa lona. Ante los reporteros gráficos, ambos exhibían un romance arrollador y la fachada impecable de un matrimonio exitoso. No obstante, detrás de la pesada cortina de aquel majestuoso show se ocultaba un tormento cotidiano de dimensiones desgarradoras. La presión extrema de liderar un negocio tan complejo, sumada a una serie de hábitos personales profundamente nocivos, terminaron por oscurecer su juicio por completo.
Aquella misma dureza que el público aplaudía en la pista central la trasladaba a la intimidad de su hogar, aplicando un trato de extrema rudeza y un uso de la fuerza desmedida contra la mujer que compartía su vida. Las ovaciones se apagaban para dar paso a noches marcadas por un duro sometimiento. A lo largo de casi una década, el célebre director de circo intentó justificar su comportamiento hostil y sus repentinos estallidos de furia escudándose en el agotamiento mental que le provocaban los espectáculos de riesgo. Mientras él buscaba comprensión en su entorno, su esposa permanecía cautiva en un ciclo aterrador de pánico y anulación personal. La brillante artista se veía obligada a camuflar las dolorosas huellas de esos encuentros descontrolados, utilizando capas gruesas de maquillaje para poder sonreír frente a las cámaras y no perjudicar la imagen del lucrativo imperio circense. Esta sombría realidad alcanzó un punto de no retorno a finales de los años 80 cuando el deseo de sobrevivir pudo más que el pánico paralizante. La estrella televisiva tomó la heroica decisión de cortar de raíz aquel vínculo destructivo, recogiendo a sus descendientes y buscando amparo en las autoridades de manera definitiva. Mucho tiempo después, ella compartiría con la audiencia los pormenores de su encierro, despojando al célebre personaje de su falsa aura de grandeza. El individuo que presumía de doblegar a las bestias salvajes demostró ser presa de su propia tiranía y crueldad interior. Antonio Cortés, una voz prodigiosa y un talento innato para el cante flamenco, lo elevaron a los altares de la música popular, convirtiéndolo en un ídolo de masas indiscutible. Durante décadas, sus desgarradoras baladas resonaron en cada rincón del país, logrando vender millones de discos y abarrotando los teatros de mayor prestigio. Sobre los escenarios proyectaba la imagen de un hombre profundamente romántico que cantaba al amor, con una sensibilidad que lograba arrancar lágrimas a su devoto público. Parecía un artista atormentado únicamente por las letras de sus pasionales canciones, rodeado de un aura de éxito deslumbrante y un inmenso respeto profesional de todos sus compañeros de gremio. Sin embargo, la melancolía de sus versos ocultaba una personalidad sumamente conflictiva que solo conocieron quienes compartieron su intimidad más estricta. Su historia dio un giro dramático cuando en el año 1995 contrajo matrimonio con una joven admiradora que quedó deslumbrada por su grandeza artística. La diferencia de edad y el imponente estatus del cantante tejieron desde el primer momento una peligrosa red de dependencia emocional. Lo que comenzó como un sueño absoluto hecho realidad para la novia se transformó muy pronto en un encierro lúgubre dentro de una casa inmensa, donde el miedo silencioso era la única ley que predominaba a diario. Lejos de los resplandecientes focos y de las cálidas ovaciones, el admirado intérprete mostraba un rostro sombrío marcado por recurrentes episodios de ira incontrolable y una actitud completamente tiránica. Las exigencias irracionales y los constantes ataques de celos infundados se convirtieron en la triste tónica habitual de una convivencia que asfixiaba lentamente a su joven compañera de vida. El genio musical del artista contrastaba brutalmente con su incapacidad para gestionar sus propios demonios internos, volcando toda su amarga frustración sobre la persona que se suponía que más lo amaba. La residencia familiar mutó rápidamente en un peligroso escenario de tensión constante. La agobiante situación alcanzó cotas de extrema dureza cuando el admirado cantante comenzó a cruzar líneas irreparables, empleando continuas faltas de respeto y un trato profundamente degradante como herramientas principales de control absoluto. Durante un largo y sombrío periodo, ella soportó el inmenso peso de este calvario en una soledad desgarradora, paralizada por el pánico a las duras represalias y por la imponente influencia mediática de su marido. Las repetidas humillaciones minaron su espíritu hasta dejarla reducida a una frágil sombra de lo que fue, mientras él seguía recibiendo el aplauso incondicional de una sociedad que ignoraba por completo su verdadera naturaleza destructiva. El sufrimiento oculto se prolongó dolorosamente hasta los primeros compases del nuevo milenio, cuando un fatídico altercado de hostilidad extrema marcó el ansiado punto de inflexión. Tras experimentar instantes de angustia límite en la estricta privacidad, la valiente mujer decidió armarse de entereza para poner punto final a aquel macabro juego de poder. En el año 2003 interpuso una firme demanda en los juzgados que hizo tambalear bruscamente los cimientos de la carrera del afamado intérprete. La resolución final de los magistrados confirmó la trágica y cruda realidad de aquellos años oscuros, demostrando sin tapujos que detrás de la dulce voz del ídolo habitaba un implacable verdugo. Espartaco Santoni, su inconfundible estampa de seductor empedernido, acaparaba invariablemente las portadas de todas las revistas a lo largo de las décadas más doradas del cine europeo.
Poseedor de unos ojos penetrantes y una sonrisa magnética, este polifacético galán se erigió como el prototipo del auténtico Don Juan. Las mujeres más codiciadas de la época caían rendidas ante su impecable labia y sus modales exquisitos. La alta sociedad le abría de par en par los pesados portones de sus lujosos salones, considerando su presencia como un verdadero símbolo de triunfo social indiscutible. La trampa de su encanto surtió un efecto devastador cuando logró cautivar a una de las mujeres más bellas del panorama nacional, celebrando su unión en los albores de los años 70. Ante los deslumbrados cronistas, la pareja conformaba el retrato de la perfección absoluta. Sin embargo, el hechizo se desvanecía vertiginosamente al cruzar el umbral de su opulenta residencia. Aquel seductor de modales refinados se transformaba casi por arte de magia en un déspota implacable que veía a su compañera como un simple trofeo al que debía dominar por completo bajo su voluntad. Bajo el techo conyugal, la dinámica diaria se convirtió en un escenario de opresión psicológica constante y asfixiante. El carismático productor empleaba oscuras tácticas de desgaste emocional para anular gradualmente a su esposa, aislándola de sus antiguas amistades y su entorno de confianza. Los repentinos accesos de furia y las demostraciones de un carácter marcadamente autoritario eran el pan de cada día en aquella jaula de oro. Lejos de las glamurosas alfombras rojas, él exigía obediencia ciega, aplicando métodos de duro sometimiento que obligaban a la joven a vivir en alerta. El declive de la relación no se limitó únicamente a la agobiante esfera emocional, sino que el célebre actor utilizó su posición dominante para arrastrar a su pareja a una profunda ruina patrimonial. Con una frialdad pasmosa, orquestó confusos movimientos comerciales que comprometieron el futuro de su esposa, dejándola expuesta ante gravísimas complicaciones legales e incluso la privación de libertad. Mientras él mantenía intacta su fachada de vividor inalcanzable, ella se ahogaba en un mar de conflictos públicos que minaban su paz interior y su respetada imagen profesional. La pesadilla alcanzó su esperado punto culminante a mediados de la década de los 70, cuando el peso de la presión insoportable rompió finalmente las pesadas cadenas de aquel doloroso cautiverio. Tras enfrentar situaciones de máxima crudeza, la protagonista decidió alzar el vuelo desvinculándose de la red de mentiras y recuperar las riendas de su maltrecha vida. El público que antes suspiraba por sus taquilleras películas descubrió con el paso del tiempo que el apuesto seductor albergaba en realidad un alma profundamente destructiva. Su legado quedó manchado para siempre. Paco Marceau. Detrás del telón, donde la magia del teatro cobra vida, su figura se alzaba como la de un visionario de los escenarios. Durante años se labró una sólida reputación como el productor capaz de levantar los proyectos más ambiciosos de la escena nacional. Poseía un encanto arrollador y una habilidad innata para las relaciones públicas que le abrían todas las puertas de la industria del entretenimiento. Ante los focos siempre cedía el protagonismo con una sonrisa afable, mostrando la apariencia de un compañero de vida ejemplar que sostenía el éxito de una de las actrices más queridas del país. La unión con la eterna novia de la nación se consagró en el año 1977, marcando el inicio de una de las parejas más mediáticas del momento. Juntos, formaban una sociedad artística y sentimental que parecía destinada a conquistar todos los triunfos imaginables. Las páginas de las revistas de sociedad retrataban una familia feliz y un equipo de trabajo perfectamente engranado. Sin embargo, aquel deslumbrante escaparate ocultaba una dinámica profundamente destructiva que poco a poco iba consumiendo la energía vital y la inmensa fortuna de la gran estrella. La vida cotidiana en el hogar se convirtió en una montaña rusa de inestabilidad provocada por las graves dependencias del productor y su descontrolada vida nocturna. Las madrugadas de interminable angustia, esperando su regreso, se volvieron una dolorosa rutina para la artista. Lejos de actuar como un soporte emocional, él aplicaba una constante presión psicológica desestabilizando a su esposa con continuos engaños y ausencias injustificadas. La convivencia pacífica era un espejismo roto constantemente por tormentas emocionales que la dejaban completamente agotada y vulnerable. Su actitud opresiva no se manifestaba mediante agresiones visibles, sino a través de un desgaste anímico implacable y una gestión desastrosa que supuso una verdadera ruina patrimonial. El productor dilapidó sin miramientos la fortuna que la estrella había construido con décadas de esfuerzo frente a las cámaras, dejándola sepultada bajo compromisos financieros asfixiantes. Mientras él continuaba inmerso en una espiral de excesos y apariciones polémicas, ella se veía obligada a multiplicar sus horas sobre las tablas del teatro para evitar la quiebra absoluta, soportando una humillación desgarradora.
Este agotador ciclo de control mental y perdón esforzado se extendió durante casi 3 largas décadas de sufrimiento sostenido en el más absoluto silencio. No fue hasta el año 2005 cuando la mítica actriz reunió la fortaleza necesaria para firmar los documentos definitivos y liberarse de aquella pesada cadena invisible. La cruda realidad compartida años después mostró a un hombre que, utilizando la manipulación emocional, arrasó con la paz interior de su compañera. Su recuerdo quedó manchado para siempre como el arquitecto de la mayor pesadilla de la eterna sonrisa del teatro. José Luis de Vilallonga. La cuna de oro y los codiciados títulos nobiliarios le otorgaron desde su primer suspiro un aura de superioridad que paseó por los salones más exclusivos de toda Europa y los deslumbrantes platós de cine. Aristócrata de pura cepa, afamado escritor y actor ocasional, representaba la encarnación viva del gran señor del siglo XX. Su porte elegante y su acento refinado le abrieron las puertas de la alta sociedad, permitiéndole codearse de forma natural con la realeza. Ante los medios de comunicación proyectaba siempre la impecable imagen de un seductor empedernido, un hábil diplomático y un hombre de mundo que dominaba cualquier escenario. Pero la majestuosidad de sus ilustres apellidos servía como un pesado escudo protector para ocultar una naturaleza profundamente despótica y un carácter cruel. Las mujeres que cometieron el error de unir sus destinos al suyo descubrieron muy pronto que el encantador caballero de los grandes eventos se transformaba en un tirano implacable en la estricta privacidad de su hogar. En el año 1999 contrajo nupcias con una reconocida periodista que creyó haber encontrado a un compañero de ruta intelectualmente excepcional. Sin embargo, la anhelada convivencia en su gran mansión no tardó en revelarse como un doloroso campo de batalla. Bajo aquel lujoso techo compartido, el respetado aristócrata instauró un severo régimen de control emocional absoluto, donde su voluntad era la única ley válida y cualquier opinión diferente era castigada con una frialdad extrema. Exigía a su esposa una sumisión completa propia de épocas muy pasadas, anulando poco a poco su exitosa carrera profesional y su libertad. El célebre escritor utilizaba el vasto lenguaje como un arma sumamente destructiva, lanzando críticas despiadadas y un desprecio constante que minaban la autoestima de su pareja a diario. La oscura dinámica matrimonial se basaba en la imposición de normas clasistas que asfixiaban a su compañera. Los agobiantes episodios de tensión no se limitaban a crueles batallas verbales, sino que el noble desataba su ira generando una atmósfera de miedo constante en cada lujoso rincón de la casa. Su avanzada edad no redujo en absoluto su capacidad para infligir daño mental, demostrando una falta de empatía aterradora a la hora de menospreciar a su esposa frente al personal de servicio. El aislamiento fue otra de sus tácticas más dolorosas, alejando a la comunicadora de sus antiguas amistades para asegurarse el dominio total sobre su día a día. En aquella imponente jaula de oro y linaje, ella padecía un encierro sumamente triste y de gran soledad. La agónica pesadilla de este publicitado matrimonio de alta alcurnia alcanzó su ansiado punto de ruptura cuando el sufrimiento traspasó todas las barreras del aguante humano posible. En el año 2001, la valiente mujer decidió escapar definitivamente de aquella opresiva prisión de cristal, desvelando tiempo después en sus memorias el infierno que había soportado junto al noble. Su firme testimonio hizo añicos la falsa apariencia del intocable marqués y demostró a la sociedad entera que la verdadera elegancia jamás se hereda. Aquel hombre que tanto presumía de modales exquisitos escondía en el fondo una tremenda y devastadora oscuridad interior. Andrés Pajares. Nadie logró arrancar tantas carcajadas a una generación entera como este inigualable rey de la comedia. Durante la década de los 70 y 80, sus películas fueron el refugio perfecto para millones de familias que abarrotaban las salas de cine. Su rostro elástico y sus gestos exagerados lo transformaron en un mito viviente del entretenimiento nacional. Frente a los espectadores proyectaba la imagen del hombre más feliz y divertido del mundo, siempre dispuesto a regalar una broma ingeniosa para aliviar las tensiones de la sociedad. Pero el ensordecedor ruido de las ovaciones se apagaba por completo cuando el famoso humorista atravesaba la puerta de su domicilio. Su unión matrimonial formalizada a finales de los años 70 con una joven profesional del espectáculo marcó el comienzo de una dualidad aterradora. La mujer que pensaba compartir su existencia con un ser lleno de luz se topó de frente con una persona atormentada por pesadas sombras internas. Aquella inmensa sonrisa que generaba millones desaparecía para dar paso a un rostro marcado por una tensión insoportable. La intimidad del hogar se erigió como un escenario oscuro dominado por brutales estallidos de cólera que aterrorizaban a todos los miembros de la familia.
El aclamado genio del humor padecía drásticos cambios de ánimo que convertían la convivencia en un auténtico campo de minas donde un simple comentario desataba una tormenta catastrófica. Su esposa vivía en un estado de alerta perpetuo, midiendo cada paso para no despertar a la bestia que dormitaba bajo la frágil piel del cómico. Los comportamientos erráticos instauraron un régimen de pánico profundo. Con el paso inexorable del tiempo, la presión de mantenerse en la cima del éxito generó un cóctel de emociones absolutamente destructivo. Lejos de las cámaras y los teatros, el actor sometía a su pareja a un asedio psicológico constante, humillándola en la privacidad y despojándola de cualquier rastro de autoestima personal. Ella soportó el inmenso peso de esta desgarradora situación en profunda soledad, obligada a encubrir la verdadera naturaleza de su marido para proteger su carrera. El doloroso silencio se convirtió en su herramienta de supervivencia diaria. El insostenible nivel de angustia alcanzó finalmente su punto límite en el año 1997, cuando la dolorosa ruptura matrimonial se hizo del todo inevitable. Tras abandonar aquel ambiente completamente tóxico, la compañera del cómico comenzó a reconstruir su vida lejos del asfixiante yugo de la fama desmedida. Con el transcurso de los años, los escalofriantes detalles de aquel tormento salieron a la luz, destruyendo la entrañable imagen del ídolo. La sociedad española comprendió que aquel hombre que tantas risas provocaba era un maestro del sufrimiento ajeno, Jaime Hostos. La arena de las grandes plazas y el inconfundible sonido de los clarines forjaron la leyenda de un hombre que desafiaba a su propio destino cada tarde. Vestido de luces, se erigía como la máxima representación del valor desmedido y la tradición más arraigada de toda la nación. Su imponente figura despertaba pasiones incontenibles y su nombre ocupaba los carteles más prestigiosos de aquella época dorada. Ante el público fervoroso, era un auténtico titán de carácter indomable que se ganaba el respeto incondicional jugándose su propia existencia en cada lance sobre el ruedo. El venerado ídolo de las multitudes unió su destino a una joven de excelente familia en el mes de octubre del año 1960. Aquel fastuoso enlace matrimonial celebrado por todo lo alto fue considerado el gran evento social de la temporada, acaparando las portadas de toda la prensa del corazón. Ella, deslumbrada por el innegable magnetismo del famoso diestro, entregó todas sus ilusiones a un romance que prometía ser un cuento inmejorable. Sin embargo, el dorado espejismo de la fama se fracturó casi de manera inmediata al instalarse en la estricta intimidad de su nuevo hogar. El valeroso matador que cosechaba tantas ovaciones en las principales ferias del país se transformaba en la penumbra de su casa en una persona absolutamente irascible y dominada por una hostilidad descontrolada. La tensión asfixiante era la triste rutina de cada jornada en una convivencia donde el más insignificante pretexto desencadenaba reacciones de una dureza verdaderamente espeluznante. Su esposa experimentó en carne propia el lado más siniestro de aquel temperamento volcánico, soportando humillaciones continuas y un trato denigrante que buscaba someter su voluntad por completo. Durante 9 larguísimos años, la desdichada compañera resistió un asedio emocional implacable que la consumía lentamente mientras el resto del país aplaudía de pie las heroicas hazañas de su marido. El entorno más cercano de la pareja solía mirar hacia otro lado ante la poderosa influencia mediática del gran maestro, dejando a la perjudicada en un estado de absoluta indefensión y pánico constante. Las profundas heridas del alma se acumulaban en el corazón de una mujer que tuvo que aprender a disimular su inmensa tristeza detrás de excusas perfectamente fabricadas para proteger al mito. El doloroso calvario llegó por fin a su ansiado desenlace en el año 1969, cuando ella logró reunir el tremendo coraje necesario para huir de aquel oscuro y agobiante encierro. Tuvieron que transcurrir varias décadas para que la gran protagonista de esta sombría pesadilla decidiera plasmar sus desgarradores recuerdos en unas crudas memorias que estremecieron a la sociedad. Su valiente testimonio derribó el falso pedestal del respetado ídolo, demostrando que aquel hombre que alardeaba de enorme arrojo era en realidad alguien que imponía su furia sin piedad. Carlos Goyanes. Los hilos invisibles del poder pueden tejer las redes más asfixiantes cuando quien los maneja opera desde la sombra de los grandes despachos. Heredero de un inmenso imperio dedicado a la producción cinematográfica, su figura representaba la autoridad absoluta dentro de la industria del entretenimiento. Detrás de una apariencia de empresario sofisticado y protector, se escondía una mente calculadora que concebía las relaciones humanas como meras transacciones comerciales. Su influencia era tan vasta que un solo movimiento de su mano dictaba el destino de las estrellas más rutilantes de aquel momento.
La cumbre de su dominio mediático se materializó en el mes de mayo del año 1969 cuando contrajo nupcias con la estrella juvenil más adorada de toda la nación. Ante una multitud fervorosa y los destellos cegadores de los fotógrafos, aquel enlace se vendió como el triunfo definitivo del amor de juventud. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura y macabra, pues aquella imponente ceremonia no fue más que un cerrojo vitalicio diseñado en exclusiva para retener en la familia a la artista que generaba fortunas incalculables. Al cerrarse las pesadas puertas de su flamante residencia, la dulce protagonista de las películas más taquilleras descubrió que su esposo era en realidad su frío carcelero. El influyente empresario instauró una férrea dictadura doméstica donde cada paso, cada contrato y cada respiración de su pareja estaban milimétricamente vigilados. No existía espacio para la voluntad propia de la joven, quien fue sometida a jornadas extenuantes de trabajo, mientras él administraba hasta la última moneda de sus monumentales ganancias, tratándola como una simple posesión material. El asedio psicológico que padeció la gran estrella alcanzó niveles de una crueldad sumamente sofisticada. El todopoderoso productor utilizaba el aislamiento afectivo y la constante manipulación mental para quebrar cualquier atisbo de rebeldía en el espíritu de su bella compañera. En las elegantes cenas de la alta sociedad, él presumía de su famosa esposa, mientras ella cargaba con el inmenso peso de una tristeza profunda y un agotamiento extremo que la empujaron a buscar salidas desesperadas a su profundo dolor. El yugo invisible amenazaba con apagar su luz vital. La inmensa fortaleza interior de la artista obró el anhelado milagro de la liberación cuando en los albores de la década de los años 70 decidió romper definitivamente las pesadas cadenas de aquel matrimonio opresivo. Tras experimentar un desgaste emocional verdaderamente insoportable, ella dio un valiente paso al frente para recuperar el control de su propia existencia y escapar de aquella jaula de cristal. Su valiente partida dejó al descubierto la tiranía del poderoso ejecutivo, demostrando que su prestigio se sostuvo sobre el dolor silencioso de la gran musa del cine, Antonio David Flores. El final de la década de los 90 trajo consigo una nueva forma de consumir entretenimiento donde los platós de televisión se convirtieron en auténticos tribunales públicos. En este ruidoso escenario mediático emergió una figura que supo capitalizar a la perfección su entrada en uno de los clanes más poderosos y admirados del panorama nacional. Con una apariencia de joven afable y un discurso sumamente calculado, logró ganarse la simpatía incondicional de una inmensa parte de la audiencia. El multitudinario enlace nupcial con la heredera de la más grande voz del país se celebró por todo lo alto en la primavera del año 1996. Ante los innumerables objetivos de las revistas, el entonces miembro de seguridad y la jovencísima novia protagonizaban un romance que parecía sacado de una novela. Sin embargo, la dulce ilusión de juventud se resquebrajó de forma prematura cuando las deslumbrantes luces se apagaron y comenzó la agobiante convivencia diaria real. Dentro de los muros del hogar familiar, el carismático yerno ideal fue revelando paulatinamente una naturaleza marcada por el afán de control absoluto y una manipulación verdaderamente perversa. La profunda inexperiencia de su joven esposa se transformó en la herramienta perfecta para instaurar una dolorosa dinámica de dominio psicológico. Las humillaciones constantes y las actitudes de gran desprecio mermaron la salud emocional de una mujer que vivía sometida a una terrible incomprensión. La separación formal que tuvo lugar en el año 1999 no significó en absoluto el final del calvario, sino el inicio de una persecución implacable. El astuto personaje descubrió que la exposición de sus conflictos familiares generaba cuantiosos ingresos económicos en las tertulias. Inició una campaña de desgaste sumamente cruel, presentándose como una víctima intachable frente a las cámaras mientras sometía a su expareja a un doloroso aislamiento personal e institucional. Tuvieron que transcurrir más de 2 largas décadas de un sufrimiento insoportable y un encierro casi total para que la verdadera afectada lograra reunir el valor necesario para hablar. Su desgarrador relato, emitido en horario de máxima audiencia en el año 2021, paralizó a toda la nación y destruyó para siempre la impecable fachada del colaborador televisivo. La audiencia comprobó con espanto cómo el brillante manipulador había ocultado años de tiranía tras una sonrisa perfecta.